nuestro tema de hoy es una visión, obviamente apresurada, panorámica, de lo que son las grandes obras de la pintura universal a lo largo del siglo XX. Yo debo confesar que el tema es complejo, es muy complejo por muchas razones. Es una época no siempre bien conocida por quienes nos escuchan o gustan de esta pintura, con grandes dificultades, con cambios bruscos impensables en tiempos pasados, pero que realmente el panorama es riquísimo, atractivo, de un interés fuera de toda duda. Realmente, bueno, cuando hablamos de esta serie de obras, de grandes obras de la pintura a lo largo del pasado siglo, una dificultad es proceder a una selección que sea a la vez atractiva, representativa, objetivamente importante y que ofrezca al mismo tiempo, en una visión de conjunto, pues una panorámica suficiente de una época realmente compleja, donde los cambios son enormes. El gótico duró varios siglos, el barroco también mucho tiempo, el renacimiento, incluso pasos posteriores pues duraron muchas décadas. Aquí los cambios van a ser muy frecuentes, Bueno, pues vamos a empezar con esta obra, una obra de Henri Matisse. El título Vasijas con fruta. Es un tema sencillo, un bodegón, una naturaleza muerta, como también se les llama, en la que nos llama la atención, ante todo y sobre todo, espero especialmente, el color. Coloridos vivos, variados, bien combinados en esta imagen, por otra parte tremendamente simple, sencilla, con un dibujo de factura indudablemente moderna, con un uso muy acertado de lo que son luces y sombras en él. Las tonalidades del colorido, insisto, son muy variadas, atractivas en general. Estamos ante uno de los genios del color en la pintura, que es una de sus claves. Hablaremos en el futuro tal vez de esto. Pero realmente yo deseo subrayar el hecho de que Henri Matisse está considerado por muchos especialistas probablemente como una de las 3 o 4 grandísimas figuras del siglo XX, en la que la abundancia de temas, de estilos, de variedades, de puntos de vista es realmente casi abrumadora. La obra que estamos contemplando aquí se conserva actualmente en el Museo del Hermitage en San Petersburgo, en Rusia. Y repito, muy característica de este autor, que parte naturalmente del uso, digamos, un poco sobrevalorado, sobreactuado de lo que es el color en la pintura, partiendo del movimiento Navi, por ejemplo, con referentes concretos como puede ser la pintura de Gauguin o Van Gogh. Ya han pasado décadas desde su época de esplendor y que aquí recoge Matisse, que seguirá inundando con estos conceptos, con esta estética realmente importante, todo lo que es la historia de la pintura del pasado siglo. Demos un paso más y lo hacemos mostrando esta obra. Es una obra importante de una época todavía de juventud de nuestro Pablo Ruiz Picasso, La Peine Argel, es decir, el mundo del circo, el mundo de la varieté, en definitiva, con un uso también muy libre, muy atractivo, diría yo, del color en los rostros, en los vestidos, en el fondo, en esa mesa en la que aparecen unos aperitivos que toma esta pareja, y que lienzo que se encuentra en el Metropolitan Museum
de New York. Es uno de los grandísimos museos del mundo, como ya hemos repetido en más de una ocasión, en la Quinta Avenida, justo en Central Park, es decir, el corazón o uno de los grandes corazones de esa ciudad atractiva, importante, como es Nueva York en los Estados Unidos. La diferencia con la siguiente obra es más que notable. Se trata, nada que ver con la anterior, vamos saltando así de una realización a otra, con aspectos importantes, propios y al mismo tiempo con diferencias profundas con todo lo que hemos visto hasta ahora o veremos en los minutos siguientes. En este caso, una obra de André Derain, en mi opinión, otro de los grandes pintores de este tiempo, el paisaje de Chatou. Se trata de una zona de Francia meridional, interesante, muchos pintores han pasado por allí, nos han dejado su huella, pero evidentemente pocos con el carácter tan atractivo que muestra esta producción de Derain, que ocupa también un lugar destacado en la nómina de grandes pintores de este siglo. Para más detalle, la obra en cuestión se conserva en uno de nuestros grandes museos. Me estoy refiriendo al Museo Thyssen de Madrid, que alberga una colección no excesivamente extensa, pero realmente importante, de lo que era la antigua colección privada de Thyssen y que hoy en día es propiedad del Estado español. Sigamos adelante y lo hacemos ahora con una obra realmente única, una obra realmente emblemática en todos los sentidos. Muchas de este autor lo son, pero esta muy especialmente Pablo Ruiz Picasso. Pablo Ruiz Picasso nace en Málaga, está una temporada en Galicia, pasa a Barcelona, de aquí pasa a Francia y permanece, claro, lógicamente, con viajes a todo el mundo, incluida España, permanece en París durante mucho tiempo y en el sur de Francia el resto de su vida. Lo que estamos viendo aquí es Las señoritas de Aviñón, la celebérrima obra de Pablo Ruiz Picasso, Las señoritas de Aviñón. Atención, no es Aviñón ciudad francesa, sino que es Las señoritas de la calle Aviñón, donde existía en su tiempo un burdel, y que él recoge el ambiente correspondiente con esta obra verdaderamente sorprendente que estamos contemplando aquí. Se trata, con algún precedente puntual, pero esta es la obra emblemática de ese periodo, de este grandísimo pintor, se trata, decía, de una obra del cubismo, la obra emblemática del cubismo que tanta atención mereció por parte de Picasso y algún que otro pintor, y que realmente, pues en este caso concreto, muestra los rasgos más característicos. Prestemos alguna atención a los rostros de estas mujeres semidesnudas, en definitiva, los trazos rectos y distorsionados, los rostros con una doble perspectiva, en algún caso, con ojos muy peculiares, en definitiva, rasgos faciales realmente insólitos, y que supone, como decía, la entrada de Picasso en el cubismo, al que luego, a lo largo de su vida, seguirá dedicando una gran atención con obras más o menos conocidas por el gran público. En cualquier caso, lo que mostramos aquí es el lienzo que abre, entre comillas, este fructífero camino en la obra de Picasso, y lienzo que se conserva actualmente en el MoMA, Museum of Modern Art, de New York, que se encuentra no lejos del Metropolitan, pero un tanto más hacia el sur, en el camino hacia Manhattan. Sigamos adelante y lo hacemos en este caso de nuevo
con una obra maestra realmente única que despierta la sorpresa y sobre todo pues la veneración en algún caso, la valoración de una obra única e inigualable. Estamos realmente en una producción de Gustav Klimt, un pintor austriaco que tiene una producción pictórica no excesivamente extensa, pero sí sumamente interesante dentro de lo que llamamos, atención, el modernismo, el Art Nouveau, en definitiva, o la secesión en el caso de Austria y Viena en particular. Todo ello es lo mismo, Art Nouveau, modernismo, secesión, son distintas formas de denominar un mismo movimiento pictórico que durante estos años, las 2 primeras décadas del siglo XX, se extiende como una mancha de aceite a lo largo y ancho de toda Europa y que tiene, por supuesto, manifestaciones pictóricas como la que estoy mostrando aquí y manifestaciones arquitectónicas como la iglesia de la Sagrada Familia de nuestro Gaudí en Barcelona. Volviendo a Klimt y a su obra El beso, debo concluir indicando que esta obra, junto con otras varias, y esto es un dato importante siempre, de este mismo autor, que no es excesivamente prolífico, se conserva en el Museo Belvedere de Viena, Museo o Galería Belvedere de Viena. No se encuentra céntrico, hay que desplazarse hasta allí, pero yo recomendaría una visita por su peculiaridad extrema, por la presencia en él de destacadas obras de este pintor y otros seguidores de la secesión vienesa en lo que llamamos genéricamente pintura modernista. Obra, repito, emblemática en todos los sentidos, en su trazado, en su concepción, en la mezcla de colores, en el diseño general del lienzo, que es realmente importante. Sigamos adelante y lo hacemos, los cambios son tremendos, como ven ustedes. Oiga, la obra de Gustav Klimt es de 1908 y esta es de 1908, de modo que están convergiendo y coexistiendo en Europa estilos, formas de plantear la pintura absoluta y diametralmente diferentes, y cada uno de ellos dotado de un atractivo indudable. Es una pintura un poco dura, las primeras veces que se encuentra uno con ellas, pues en algún caso y sobre todo en algunas obras es no nada fácil, pero aquí vemos, bueno, vemos ante todo, oiga, pues un paisaje sencillo en una población urbana, pequeña, casas de un par de alturas a lo sumo, y de la mano de uno de los grandes de este movimiento, Vasily Kandinsky, una calle de Murnau. La obra, en particular este lienzo, se conserva en la actualidad en el Art Museum de Dallas, en Texas. Los museos estadounidenses, importantes o no tanto, albergan una muy importante cantidad de obras, algunas de ellas obras maestras de la pintura universal, básicamente europea, al menos en estas primeras décadas del siglo XX. Obra, por lo tanto, en el Art Museum de Dallas. Y demos un paso más, y lo hacemos recuperando a Henri Matisse, con esta obra archiconocida de él, una de sus producciones más emblemáticas, que lleva como título Danza.
Advierto que hay varias versiones de esta danza, obviamente con diferencias entre ellas. Yo he traído aquí esta que me parece realmente preciosa y que se encuentra en el ya citado anteriormente Museo del Hermitage en San Petersburgo. Vean ustedes, en definitiva, primero los pocos colores que utiliza el autor, tonalidades rojo, verde, azul, juega con esto. Juega también con las figuras de estos 5 danzantes cogidas de sus manos y dando vueltas en círculo, posiblemente. Su vitalidad expresiva, su sencillez en cuanto a la concepción, unida evidentemente a lo que es una sensación de movimiento, de realidad en esta obra casi esquemática, en la que en cualquier caso el protagonista absoluto, no hay duda de ello, es el color, el movimiento y el color. Atención, estamos hablando de un lienzo. Hablar de una captación del movimiento en esas condiciones no es nada fácil, contrariamente a lo que pudiéramos pensar al respecto. Sigamos adelante. Y, como siempre es bueno, me parece que igualmente no solo es bueno, sino obligado el traer dentro de estas obras maestras del siglo XX y grandes pintores del siglo XX, acabo de ser mencionado ante estos micrófonos, simplemente decía a nuestro Joaquín Sorolla, el valenciano Joaquín Sorolla, del que se cumple en este año, en el 23, el primer centenario de su fallecimiento. Naturalmente, esto no es una retrospectiva, ni mucho menos, pero la presencia de Sorolla está más que justificada en mi modestísima aportación. Y para hacerlo así, pues he elegido, por muchas razones que sería largo explicar, esta obra que pertenece a un ciclo que Sorolla pintó para la Hispanic Society de New York, donde este lienzo, junto con otros de enormes dimensiones, está actualmente depositado. Aunque ciertamente este lienzo y los demás visitaron Valencia hace unos años y en este momento también podemos evidentemente disfrutar de la presencia de otros muchos lienzos de este gran pintor en distintas instituciones, muchas de ellas cerca de nuestros domicilios. Realmente la obra de Sorolla es una obra ingente, estamos hablando de centenares y centenares, tal vez un par de miles de obras catalogadas que se encuentran en todos los grandes museos del mundo, realmente muchas de ellas en ese extraordinario Museo Sorolla de Madrid y una buena cantidad en este momento en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Recomiendo, por supuesto, su conocimiento y visita. Sigamos adelante y lo hacemos con un autor absoluta y rotundamente diferente del anterior, Amedeo Modigliani. Amedeo Modigliani. Título del lienzo: Mujer desnuda. Aquí vemos a esta joven en este desnudo integral, recostada sobre esas sábanas blancas, el fondo es neutro y realmente un estilo absolutamente peculiar en la forma de realizar su producción este pintor, Amedeo Modigliani, pintor de origen italiano, se desplazó a París, vivió la bohemia en esa gran ciudad, rodeado por otros muchos colegas conocidísimos
o no tanto en la actualidad, y realmente uno de los grandes pintores de este siglo, de eso no hay duda. Como no la hay de un hecho que hoy nos parece realmente increíble, como lo es el hecho, no su muerte temprana, esto pasa en la Bohemia en un sentido u otro, sino el hecho de que no vendiera ni un solo cuadro durante toda su vida. Ni uno, ni uno. Y eso no quita para que el precio de las obras de Modigliani, cuando salen raramente en alguna subasta, alcanza cifras verdaderamente astronómicas en la actualidad. La obra de Modigliani que estoy mostrando aquí se encuentra en el Guggenheim Museum de New York, a pocos metros del Metropolitan, frente al Central Park, en la Quinta Avenida, en un lugar, evidentemente, que vale la pena visitar por muchas razones. Sigamos adelante. Y lo hacemos con una obra distinta a la anterior. Oye, y todo esto, estos cambios, sí, claro, estos cambios es la historia de la pintura del siglo XX. En este caso, a través de este lienzo precioso de Fernand Léger. Fernand Léger, Tres mujeres, es el título de esta obra, que nos sorprende por su esquematismo, por su colorido, por la realmente personalidad que presenta esa sabia combinación de líneas curvas y líneas rectas, por su esquematismo, pero tremendamente sugerente, que observamos en esta composición, que muestra, eso sí, un estilo absolutamente personal, único, fácilmente identificable cuando observamos alguna de las obras de este gran pintor del siglo XX, Fernand Léger. La obra en cuestión, la que estamos contemplando aquí en particular, se encuentra depositada, conservada en el Museum of Modern Art, Museo de Arte Moderno, MoMA, también en la ciudad de Nueva York, y dedicado casi de forma exclusiva a la pintura de las últimas décadas en su larga historia y trayectoria a lo largo de los siglos. Obra de Fernand Léger. Puestos a mostrar obras no demasiado conocidas para el gran público, yo me he decantado por esta, cuyo atractivo creo que es más que evidente. ¿Por qué? Mire usted, pues porque en primer lugar estamos en presencia, muchos de quienes me escuchan estarán de acuerdo con ello sin que yo lo señale, de una obra de Art Deco. No abundan. Las modernistas tal vez más, pero el Art Deco no es nada frecuente en la historia de la pintura del siglo XX. Y en este caso, la obra que les he mostrado aquí, que he seleccionado para ustedes, pues partiendo de lo que eran mis archivos, es de Tamara de Lempicka. Tamara de Lempicka, una pintora, atención, mujer, polaca, que vivió una juventud un tanto, bueno, complicada en muchos sentidos, casada con un noble de esa nacionalidad, pues estalla la Primera Guerra Mundial, la Revolución de Octubre y todo lo que ustedes quieran añadir, y esta mujer junto con su marido recalan en París. Francia también estaba en guerra, claro, pero bueno, París evidentemente se libró de los combates directos y en definitiva, bueno, pues allí en París pinta obras tan atractivas como lo que estamos mostrando aquí con estas dos jóvenes desnudas y siempre
en un estilo realmente atractivo, insólito, muy personal, inconfundible, diría yo, dentro del muy complejo panorama de la pintura. La obra se encuentra esta que estamos viendo. En definitiva, el título es Perspectiva. Creo que salta a la vista la validez de ese título. Y se encuentra depositada, como les decía, en el Museo del Petit Palais. Es un museo, digamos, un poco de segunda fila dentro de la lista de grandes museos parisienses, pero vale la pena también, y en algún caso descubrimos tesoros como el que les estoy mostrando aquí. Museo del Gran Palais de París. Sigamos adelante. Y nos vamos a esta obra. Oiga, ¿y esto qué es? Pues yo se lo digo. Esto es, obviamente, cubismo. Esto es cubismo. Esto ha aparecido como una continuación, si me permiten el uso de esa palabra, de aquellas señoritas de Aviñón, de Picasso, porque junto a Picasso otros muchos pintores cultivan el cubismo con mayor o menor éxito, todo hay que decirlo, pero en este caso con un éxito indudable. Me estoy refiriendo a simplemente el español Juan Gris. Juan Gris, obviamente conocedor de Picasso, amigo de él, trabajaron juntos en alguna ocasión, conocían sus obras respectivamente. Y la que estamos mostrando aquí, con el título evidentemente de Mesa de Músico, salta a la vista lo razonable de esa denominación, Mesa de Músico, obra pura de cubismo que se conserva en la actualidad en el Museo Reina Sofía de Madrid. Museo Reina Sofía de Madrid. Y sigo adelante y buscando un poco la provocación, el contraste, después de ver esto y lo anterior, veamos ahora esto, que también es una gran pintura del siglo XX. He querido provocar un poco con ella, porque nada que ver con todo lo que estamos viendo hasta ahora. Es una pintura tremendamente peculiar, de una calidad verdaderamente indiscutible, evidente, espero para quienes me escuchan, y que ha salido de los pinceles de un gran, muy gran pintor español. José Gutiérrez Solana. José Gutiérrez Solana. Las chicas del coro. Bueno, pensemos en una revista, si les gusta el término actual, pues lo que era entonces algún espectáculo de estas características, las chicas del coro, ahí las tienen ustedes, este conjunto de jóvenes con alguna vieja que cuida de ellas, etcétera, pueden imaginar las historias que crean, hay un descanso, hay evidentemente pues una ropa de torero que ha quedado por ahí, no se sabe en relación a qué acontecimiento, unas bebidas en la mano derecha y un carácter, repito, rotunda y radicalmente diferente a todo lo que llevamos visto hoy esta tarde. Las chicas del coro de Solana. Museo de Carmen Thyssen en Málaga. Cuidado con esto, no lo confundan con el Museo Thyssen de Madrid, sería largo entrar en ello ahora, pero realmente el Museo de Carmen Thyssen es un museo de la ciudad de Málaga, muy bien dotada en este sentido, por cierto, y en la que se exhiben obras fundamentalmente, salvo casos puntuales, fundamentalmente pertenecientes a la colección privada, por supuesto, y lo subrayo, de Carmen Thyssen. De modo que nada que ver con el Museo Thyssen de París, de Madrid, desde un punto de vista formal. Esto es un museo con una colección privada que se exhibe en él
repito, en la ciudad de Málaga, Bueno, después de ver esta muestra insólita, entre comillas, dentro del panorama que estoy mostrando hoy, pues veamos otra obra, también insólita, pero obviamente nada, repito rotundamente, nada que ver con la anterior, que salió de los pinceles, sí, lo han adivinado, de Henri Matisse. ¿Se acuerdan del baile? ¿Se acuerdan de las vasijas del Fruta con la que empecé esta pequeña disertación? Bueno, pues aquí tenemos otra obra muy diferente en cuanto a la temática, en cuanto a una serie de detalles con ella, pero que realmente es importante destacar que se trata, en definitiva, de una obra, atención, dos aspectos. Por un lado, el fuerte colorido, un rasgo absolutamente identificativo, personal, muy presente a lo largo de toda su obra, en una forma u otra, por supuesto, y que en este caso, con un dato adicional, pese a ser una obra importante de este gran pintor universal, la obra pertenece a una colección privada. Es realmente difícil localizarlas, tal vez más difícil acceder a ellas. Bueno, pues ahí tienen una primicia, obra de Henri Matisse, con el título que acabamos de citar, de La música. Diferencia entre una obra y otra, aunque los tiempos son muy cercanos, nada que ver, nada, y lo subrayo con doble trazo fuertemente, entre la obra anterior y esta, que en este caso es un lienzo de Grant Wood, un pintor poco conocido para el gran público, pero sin duda alguna un gran pintor que forma parte, que encabeza en algún sentido, debería decir, lo que es la pintura genuinamente americana, y subrayo mucho eso, genuinamente americana, que emerge en el Medio Oeste y que nos presenta estos dos personajes. Muestra y prueba fehaciente de las características, de la seriedad, de la peculiaridad de tipo emocional y vivencial que presentan muchas pequeñas o no tan pequeñas ciudades de esa zona de los Estados Unidos, el Medio Oeste. Grant Wood realizó esta producción allá por 1930, encabeza, si lo puedo decir así, una escuela de pintores muy poco conocidos por la mayoría de quienes contemplan sus obras, y que en este caso concreto se encuentra la que estamos contemplando aquí, con el título de Gótico Americano. Vean el sentido de esas dos palabras, los personajes y esa pequeña casa del fondo con una ventana que nos recuerda la arquitectura gótica en sus rasgos. Y decía, dentro de una serie de consideraciones que podemos contemplar en directo, si nos es factible, en el Art Institute de Chicago. Art Institute de Chicago. Una ciudad importante, un museo importante de los Estados Unidos, que no solo almacena muchas obras de la pintura europea, sino que también guarda, lógicamente añadiría yo, grandes o no tan grandes, no tan conocidas, producciones pictóricas ya genuinamente americanas, desligadas en un sentido u otro
de lo que son las líneas maestras, los antecedentes de la pintura europea. Sigamos adelante y sorprendamos de nuevo a nuestro auditorio con otra obra, gran obra, de siglo XX, como es este lienzo de Salvador Dalí. Salvador Dalí, Persistencia en la memoria. Bueno, ¿quién no ha visto esta obra reproducida aquí o allá en algún momento? La obra es un tanto inquietante. Oiga, vemos ahí, sobre todo, pues unos relojes que aparecen un poco pues colgados como ropa tendida, deformados. En definitiva, se apunta la presencia de un paisaje marino. Sí, todo esto tiene una significación. El paisaje marino, evidentemente, pues en Cataluña, tierras de Cataluña, donde Dalí vivió y trabajó durante buena parte de su vida, sobre todo en sus fases iniciales. Obra, en definitiva, que hace una alusión a un tema nada más y nada menos, como es, en definitiva, el movimiento que se produce durante estos años del siglo XX, de la mano de Albert Einstein, la relatividad especial, el tiempo como cuarta dimensión de nuestro universo, con una serie de elementos, de consideraciones, de consecuencias en las que, por supuesto, no voy a entrar en esta ocasión, ni muchísimo menos para no perturbarles en exceso. Realmente es un tema complejo que atrajo mucho, sin llegar a comprenderlo del todo, posiblemente, a nuestro Salvador Dalí, y que dejó algunas obras como esta en el contexto de lo que llamamos entonces y seguimos llamando hoy surrealismo. Obra, repito, atractiva, obra interesante desde muchos puntos de vista y obra, finalmente, que se encuentra expuesta en el Museo de Arte Moderno de New York. Allí la pueden ustedes contemplar si tienen alguna próxima ocasión para ello. Y estamos ya en los años 30 y dentro de esa época no podía faltar esta obra realmente importante de nuestro Pablo Ruiz Picasso. La obra archiconocida por todos quienes me escuchan, sin duda alguna, lleva un título con una sola palabra, Guernica. Guernica. Esta obra fue pintada a instancias de la República por Pablo Ruiz Picasso, que se encontraba entonces en París, con el fin de destinarla a una exposición que tuvo lugar en la capital francesa y obviamente con el objetivo, aparte del meramente artístico, con el objetivo de ayudar, en definitiva, decantar la simpatía de la gente hacia la República en España. Estábamos ya en guerra, en plena guerra civil, y uno de sus episodios más sangrantes, más escalofriantes, fue sin duda, dentro de las dimensiones que existieron en ese caso, el bombardeo de la ciudad de Guernica en el País Vasco, en el norte de España, por parte de la aviación nacional, por parte, de hecho, de aviadores alemanes que bombardearon esa ciudad sin ningún objetivo militar, sino simplemente con un objetivo puramente represivo para sus habitantes que estaban celebrando un mañana de mercado.
Obra tremenda, no voy a entrar en sus detalles característicos. La obra obviamente permaneció fuera de España al acabar nuestra guerra civil, estuvo en Estados Unidos durante mucho tiempo, fue traída a España en fecha ya relativamente reciente, en democracia, y desde entonces, salvo alguna situación puntual, se exhibe, se conserva y allí la pueden contemplar junto con algunos elementos adicionales en el Museo de Arte Reina Sofía de Madrid, donde un público siempre abundante contempla y discute todas y cada una de las imágenes que aquí podemos contemplar. Sigamos adelante y lo hacemos con una peculiaridad que también considero importante, la de ofrecerles esta reproducción de una de las obras más emblemáticas de Frida Kahlo. Frida Kahlo, autorretrato. Ahí la tienen ustedes, con un rostro muy peculiar que ella no ocultaba, sino simplemente estaba orgullosa de su aspecto, con graves problemas de salud, muy dolorosos y penosos durante muchos años de su vida. El autorretrato de Frida Kahlo se conserva en la Universidad de Austin, en Texas, y es una de sus obras, sin duda alguna, más importantes. Un último dato: Frida Kahlo es la esposa, fue la esposa de Diego Rivera, el gran muralista, que unieron sus vidas y vivieron en México durante gran parte de su existencia. Dos grandes artistas unidos por el amor, unidos por la pintura. Sigo adelante. De nuevo, una sacudida. Oiga, ¿y esto qué tiene que ver con lo anterior? Bueno, esto es pintura del siglo XX también. Piet Mondrian, en este caso. El título, como no podía ser de otra forma, Composición. Y la obra conservada en un museo significativo de Europa, la Tate Gallery de Londres. La Tate Gallery de Londres. Piet Mondrian. Ahí no vemos, evidentemente, ya imágenes textuales representativas o alegóricas o tomando de la realidad y de la imaginación de aquí y de allá. Aquí es simplemente pintura por pintura, con estas líneas, con estos cuadros, con estos escasos colores que aparecen aquí y allá, ofreciendo, en cambio, una imagen atractiva e inquietante a la vez de una de las formas de entender el arte de la pintura más sorprendentes, más novedosas, más de vanguardia de lo que ha sido la pintura del siglo XX en el mundo occidental. Y sigamos adelante, porque parte de lo que he dicho, por ejemplo, sería, salvando las distancias que son muchas, sería el ofrecerles esta imagen, en contraste con la anterior y con la que vendrá a continuación, en este caso de nuestro Joan Miró, uno de los pintores más prolíficos de este siglo, evidentemente con admiradores y detractores en ambos casos, y sin duda alguna con un atractivo y una personalidad fácilmente reconocible para todos. Joan Miró figura con perro y pájaros. Es el título
que le ponemos a este conjunto, sin duda alguna, bueno, pues sorprendente o inquietante, si quieren ustedes, pero en todo caso tremendamente atractivo, diría yo, de lo que es la pintura del siglo pasado. Obra que se encuentra, esta en particular, la producción de Miró es muy grande, hay muchas obras de Miró en todos los grandes museos del mundo, incluidos por supuesto algunos españoles, y en esta ocasión, la que les estoy mostrando aquí, se encuentra en el Museo de Guggenheim en New York, en la Quinta Avenida. Sigamos adelante y de nuevo, puestos a sorprendernos, sorprendámonos con esto, una pintura de Victor Vasarely. Victor Vasarely, una pintura, en definitiva, que lleva un título, obviamente Cebras, y que al igual que algunas otras pocas de las que estoy mostrando hoy, se encuentra también en manos de una colección privada, después de alcanzar una altísima cotización. La obra, no cabe duda para nadie, nos podrá gustar más o menos que esta otra o aquella, pero evidentemente la obra tiene un atractivo visual enorme y al mismo tiempo blanco y negro y nada más en absoluto presenta una sensación de realidad, de realismo incluso, de movilidad, de vida, en una palabra, al mostrarnos a estos dos animales de esta forma tan peculiar. Obra de Vasarely, 1960. Sigamos adelante y lo hacemos en este caso. Oiga, ¿esto ya qué es? Pues mire usted, esto es la obra de uno de los grandes pintores estadounidenses, como es Jackson Pollock. Jackson Pollock. Hay una película sobre él, si no recuerdo mal. Jackson Pollock, en este caso, una obra que lleva como título el siguiente, 2 puntos, sin título. Ni falta que hace, porque es abstracción, es la abstracción pura y dura. ¿Es la representación de qué? Respuesta de nada y todo. Es el contraste, el color, la composición, la estructura errática, los inquietantes interrogantes que todos podemos hacernos en su contemplación. Jackson Pollock, sin título, en el MoMA de New York. Jackson Pollock es el autor tal vez más emblemático en estas fechas en las que estamos, años 50, 60, más emblemático de la pintura genuinamente estadounidense. Estados Unidos tuvo una pintura propia de carácter histórico, muy relacionada con la pintura inglesa de la época, siglos XVIII, principios del XIX. Pero claro, esto es ya la eclosión de la pintura genuinamente estadounidense, sin referentes europeos. Ellos buscan sus propios referentes y aciertan o se equivocan con ello. Máxime en el caso extremo, diría yo, de Jackson Pollock, donde algunos de sus lienzos, tal vez en parte esta, fue pintado simplemente con el lienzo en el suelo, el pintor de pie junto a él, un pincel y unas paletas o botes de pintura, haciendo lo que en inglés se llama dripping, goteo, es decir, sacudiendo el pincel sobre el lienzo y de una forma, repito, errática e imprevisible, llenando este de manchas, de pequeños
y diferentes colores. Ahí tienen un poco la esencia del dripping. Por supuesto, Jackson Pollock, que murió muy joven, por cierto, pues es uno de los pintores más valorados actualmente en el panorama estadounidense de aquellas décadas. Hemos hablado antes de este pintor, Salvador Dalí, con esos relojes. Y ahora la producción de Dalí es enorme, pero bueno, aquí nuestro tiempo es limitado, obviamente. Pero no me he podido resistir a la necesidad de compartir con ustedes una obra que muchos conocerán ya, que es este Cristo crucificado, una obra del año 51, 1951. Yo recuerdo que la conocí por primera vez como estudiante de la Facultad de Ciencias y bueno, cayó en mis manos de alguna forma y hablamos de ella, algunos amigos de la facultad, etcétera, un poco sorprendidos por esta pintura insólita que representa la crucifixión de Cristo. Oiga, que tenemos centenares de crucifixiones a lo largo de la historia. Sí, pero ninguna se parece a esta. Aquí tenemos una obra de Dalí, Cristo crucificado en la parte alta, un paisaje de la Cataluña costera, Cadaqués y compañía, en la parte inferior, el negro absoluto rodeando el cuerpo de Cristo, un celaje separando los dos mundos, la presencia de un foco de luz intensísimo a la derecha del crucificado, etcétera, etcétera. Obra sin duda alguna de un enorme atractivo que se encuentra en el Museo de Kevin Grove en Glasgow. Kevin Grove en Glasgow. Sigo adelante y lo hago, no dirán que no es variada la sesión de hoy, con esta imagen absolutamente reconocible por todos quienes me escuchen, de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, cuyas películas vimos en nuestros años mozos, muchos de los que tenemos ahora una edad avanzada, y que en este caso es una obra de Andy Warhol. Una mezcla pintura-fotografía, con una técnica realmente singular, y que es una obra totémica, donde las haya, reproducida hasta la saciedad, en 1001 soporte diferente. Y esta en particular que estamos viendo, conservada hoy en el MoMA de New York. Sigo adelante. De nuevo contrastes. Oiga, entre lo anterior y lo actual, las diferencias no es necesario ni mencionarlas. Francis Bacon, uno de los grandes de esta ya segunda mitad del siglo XX, su autorretrato de Francis Bacon. Lienzo que se conserva con gran cuidado, estoy seguro, en el Centro Georges Pompidou de París. Georges Pompidou de París. Si les interesa la pintura moderna, un centro muy recomendablemente en el corazón de esa gran ciudad. Y sigamos. Y lo hacemos con otra obra insólita, con un autor igualmente insólito, no demasiado conocido por el gran público, pero sin duda alguna con una presencia más que notable en el panorama de esta segunda mitad del siglo XX, como es Giorgio de Chirico. Giorgio de Chirico. Plaza Italia es el título que lleva
este lienzo, en el que vemos algunas arquitecturas, algunas clásicas o recordando el clasicismo, otras más convencionales, un paisaje, en una palabra, pero con algunos elementos obviamente peculiares que no tenemos tiempo de discutir demasiado. Eso sí, cumpliendo de una forma rotunda, rigurosa, solemne diría yo, las leyes de la mejor perspectiva geométrica que podamos utilizar. Giorgio de Chirico, obra, como otras muchas de las suyas, hoy en día en manos de colecciones privadas. Y puestos a sorprendernos y sorprenderles, ¿por qué no? Ahí tienen ustedes una obra realmente emblemática de Jean-Michel Basquiat, orígenes evidentemente caribeños, y una obra que ¿a qué nos recuerda? Oiga, un graffiti. Pues sí, es un graffiti. Bueno, en este caso es una pintura convencional, pero recogiendo y haciéndolo de una forma, yo diría, muy clara, rotunda. No hace falta añadir poco a esto, rotunda, la estética, los temas, los tics de los grafitis callejeros. De hecho, el autor, Basquiat, es realmente un grafitero en el punto estricto, convencional de esa palabra. Pintó muchos grafitis tal cual, en la calle. Era un pintor callejero y, por supuesto, también pintó determinados lienzos y los vendió a peso de oro. Pero era simplemente un outsider estadounidense. Era un hombre sumido en la vida en la calle, en el pleno y peor sentido de la palabra que puedan encontrar a esto. Drogas, violencia, etcétera, etcétera. Lo tuvo y tuvo mucho de ello a lo largo de su vida. Murió de una sobredosis a una edad muy temprana, de extrema juventud, y la obra en cuestión no está en ningún museo, no porque el museo no la deseara, sino simplemente porque algún coleccionista rico pagó una verdadera fortuna por esta u otras obras similares de este u otros pintores similares en el contexto que estoy indicando. Obra de Jean-Michel Basquiat. También importante, en un sentido muy diferente, lo que aquí les muestro. Y lo que aquí les muestro es una obra de un pintor, ojo, digo bien, pintor, no fotógrafo, estadounidense, que se llamó simplemente Ralph Goins. Ralph Goins. El título de esta obra en particular, Bodegón y sorbetes. Oiga, pero esto es una fotografía. Respuesta, no. En rotundamente no. Es un óleo sobre lienzo dentro de una corriente artística, estética, que se llama el superrealismo. Y estos son, evidentemente, pues unos cuantos objetos archiconocidos por quienes hayan visitado algún lugar de los Estados Unidos y ahora en muchos también lugares afines o de esas características en cualquier punto de Europa o de otros continentes. Ralph Goins, Bodegón de los sorbetes. Igualmente en colección privada e igualmente recibiendo a cambio un pago monetario verdaderamente astronómico, deslumbrante. La obra tiene un atractivo total, es una fotografía al 100%. No, perdón, es, repito, un óleo sobre lienzo
dentro de una corriente estética muy concreta y exitosa, añadiría, en la pintura genuinamente estadounidense. Vamos concluyendo y lo hacemos, estamos en el año ya 1985, mostrándoles este autorretrato. Quien aquí vemos es Lucien Freud, uno de los pintores más valorados del momento actual. Sigue activo, tiene una producción muy interesante, algunas de sus obras son realmente enormes, sorprendentes. Yo me he quedado con esta porque es muy significativa. La obra se encuentra en una colección privada y ven ustedes ahí algunas de sus características. Un rostro inquietante de un hombre inteligente, de un hombre evidentemente con una carga conceptual de lo que es el arte y la forma de expresarlo fuera de toda duda, que juega con el realismo, en este caso concreto extremo, el juego de la luz, el uso del color y la sencillez expositiva centrada en ese fondo neutro sobre el que destaca el rostro de este autor. Y para concluir, ahora sí, en un contexto similar al de los últimos autores que estamos viendo, me ha parecido adecuado concluir mi intervención mostrándoles la obra del que probablemente, y pido perdón a todos los demás, sea hoy en día el pintor más valorado y cotizado en España. Estoy hablando de Miguel Barceló, mallorquín, con una pintura moderna, con todo lo que ello supone, respecto a dibujo, perspectiva, luz, colores, y que en este caso concreto corresponde a una sola palabra que titula este lienzo: faena. La obra se encuentra también con una valoración económica increíble en manos de una colección privada. Muchas gracias y buenas tardes.